Muy bien, estamos en nuestra cuarta lectura de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Quería que podamos nosotros empezar hoy día siguiendo con esta línea que es la biografía de la autora, continuar viendo un poquito y adentrarnos en la vida más personal de Isabel Allende. Algunos capítulos, como ustedes saben, vamos avanzando poco a poco en las sesiones. Después tendremos un breve resumen, que no lo he hecho yo esta vez, sino que lo he tomado de los mismos dos estudiosos, los dos profesores, Marcelo, que nos ayudaron para un poco comprender este análisis de la obra, ¿no? Sobre todo el primer capítulo. Eso nos va a permitir tener un resumen del capítulo uno y ya entrar directamente al capítulo 2. Así que bueno. Les voy a compartir un ratito pantalla con la biografía que ya habíamos leído, este extracto, y yo les había dicho que la idea es que podamos esto que leímos irlo haciendo carne con la escritora. ¿Qué quiero decir con esto? Que vayamos nosotros extrayendo todos estos hechos que nos va narrando esta biografía un poco más fría y escuchando la voz de la propia escritora, de la propia Isabel Allende, cómo nos va contando estos eventos que vamos nosotros leyendo de manera más general. Habíamos leído entonces, vuelvo nuevamente a leer para refrescarnos la mente, decía esta biografía general que nació el 2 de agosto de 1942 en la ciudad de Lima, Perú, del matrimonio de Francisca Yo Navarros con el diplomático Tomás Allende Peche, primo del expresidente Salvador Allende. A los 3 años de edad, tras la separación de sus padres, regresó a Chile junto a su madre y hermanos. Permaneció en el país hasta 1953, año en que se trasladaron a Bolivia primero y luego a Beirut, Líbano, junto al segundo marido de su madre, el diplomático Ramón Huidrobro. Esta partecita la vamos a leer hoy día, este relato de Allende. La primera parte ya la leímos, ahora vamos a la segunda, ¿no? ¿Cómo le conoce a su segundo esposo, la madre de Isabel? ¿Cómo es de estos viajes que ella tiene? 5 años más tarde, en 1958, la joven Isabel volvió a establecerse en Chile, donde se inició en el mundo laboral trabajando para la FAO, organismo de las Naciones Unidas, y se casó con Miguel Frías, con quien tuvo dos hijas, Paula y Nicolás. Entonces vamos a ver si ahora avanzamos a llegar hasta ahí en la narrativa de Allende, hasta el momento en que nacen sus dos hijas, Paula y Nicolás, contada por ella. Entonces, bueno, habíamos visto un poquito ya la primera parte, la niñez de Isabel. Ahí tenemos a una Isabel de 6 años con su primer enamorado, ¿no? Súper abrazada. La Isabel chiquita, teníamos ahí el matrimonio, ¿no? De los padres, ahí está la mamá de Isabel junto con su hermano y ella. Tenemos aquí la casa de los abuelos, dice, donde pasé mi infancia, está habitada por mascotas salvajes. Y aquí nos narra un poco sobre esta abuela clarividente que tenía, ¿no? Llamada Isabel Barrios Moreira, de la cual tomará inspiración para el personaje de Clara en la Casa de los Espíritus, ¿no? Y bien, pasamos entonces ahora a conocer un poquito el abuelo de Isabel Allende, que es la parte que nos correspondería ahora. Entonces, para lo del abuelo vamos a leer qué nos dice Isabel con respecto a esto. Mi abuelo, todas estas palabras que voy a leer son de Isabel Allende, ¿no? Mi abuelo, un vasco sólido, tenaz y fuerte como una mula, me dio el don de la disciplina. Podía recordar cientos de cuentos populares y largos poemas épicos, hablaba usando proverbios. Vivió casi un siglo, 100 años, y durante la última parte de su vida leyó la Biblia muchas veces de cabo a rabo y la Enciclopedia Británica de la A a la Z. Él me dio el amor por el lenguaje y las historias. Miren, ahí tenemos una foto del abuelo. Isabel pone en esta foto. Este es mi abuelo Agustín Leona Cuevas. Tenía casi 100 años cuando murió. Mi primer libro, el que estamos leyendo ahora, comenzó como una carta para este querido anciano. Ahí tenemos el motivo, podríamos decir, ¿no? Lo que hace, lo que impulsa a Allende, la persona que le permite comenzar con la escritura y sobre todo con este libro que ahorita estamos nosotros leyendo. Bien, seguimos un poco avanzando con la biografía. A ver qué nos dice Allende. En mi familia, la felicidad era irrelevante. Mis abuelos se habrían quedado atónitos al saber que la gente realmente gasta dinero en terapia para superar su infelicidad. Para ellos, la vida era naturalmente dolorosa y suponer lo contrario era una tontería. La satisfacción provenía de hacer lo correcto, la familia, el honor, el servicio, el aprendizaje y la capacidad de aguante. Por supuesto, la alegría estaba presente en muchas formas de nuestras vidas y el amor no era la última entre ellas. Pero nunca hablábamos del amor, hubiera sido muy embarazoso. Los sentimientos fluían en silencio.
No había muchas caricias o besos. Los niños no eran elogiados ni consentidos. No se consideraba saludable. La apariencia física y las funciones del cuerpo eran ignoradas. Era un delito de mal gusto hablar de religión, política, salud y, sobre todo, de dinero. Mi familia practicaba la caridad en abundancia y con discreción. La generosidad no era una virtud, era un deber, nada de lo cual jactarse. Miren un poquito el esbozo familiar en el cual nace Isabel Allende. Quizá muy apegado a muchos de nuestros esbozos familiares, ¿no? Lugares un poco más disciplinados, sin mucha expresión de sentimientos, donde el cariño era más bien puesto en gestos que en palabras, ¿no? Vemos este ambiente en el cual nace la escritora. Y aquí tenemos otra foto muy bonita, ¿no? Donde Isabel nos dice, esta chiquilla fea era yo el día de mi primera comunión en 1950. Ahora me veo mejor. Bendito sea el maquillaje. Eso escribe Isabel Allende. Continuamos y ahí entramos ya a cómo conoce la madre a su padrastro, en este caso la foto de Ramón y Huidrobo que tenemos nosotros de aquí, junto con su madre, ¿no? Y dice Isabel Allende, mi madre no solo era hermosa, era también vulnerable y lloraba todo el tiempo, lo que resultaba muy atractivo, ya que a su lado cualquier hombre se sentía fuerte. Tuvo muchos pretendientes, pero terminó casándose con el más feo de todos. Mi padrastro se parecía a una rana, pero con el tiempo se convirtió en un príncipe, y ahora puedo jurar que es casi guapo. Tiene un corazón noble, pero es tan patriarcal como mi abuelo, y no tuve más remedio que luchar contra él. La rebelión era la única manera de sobrevivir para una niña en mi familia. Miren los contrastes también. Contrastes que los vamos a ir encontrando en la narrativa de Allende, no solamente en esta novela, sino en muchas de sus novelas. Y ahí tenemos la imagen, mi madre, Panchita, y mi querido padrastro, Ramón Huidrobo, mejor conocido como el tío Ramón. Ahí lo podemos ir conociendo. Avancemos un poco más. Mi padrastro era diplomático, se refiere a Ramón Huidrobo que tenemos acá. Mi padrastro era diplomático y poco después de que entró en nuestras vidas empezamos a viajar. Ahí comienza este viaje que leímos en la biografía general. En 1958 estábamos viviendo en Líbano. Ese año marcó el comienzo de la violencia política que eventualmente destruirá al país. Mis hermanos y yo fuimos enviados de vuelta a Chile y terminamos viviendo de nuevo en el hogar de mi abuelo. Yo tenía 15 años y estaba tan cansada de decir adiós a lugares y personas que decidí que iba a plantar mi raíz en Chile y no volvería a viajar jamás. Isabel Allende es una persona que todo el tiempo estuvo moviéndose de un país a otro. Cuando hay movilización de este tipo, las raíces son lo que se buscan y ahí uno va a encontrar una cierta certeza. Bueno, a Isabel le comienza a pasar eso y todo esto tiene mucho que ver con el conflicto político y social con la que está ella atravesándose en su historia. Por eso también nosotros podemos intuir que va a traer a su narrativa mucho de lo que tiene que ver con la política, las reformas, las revoluciones que en los países, sobre todo en Chile, van sucediendo. Ahí tenemos a una Isabel Allende con su madre en 1950, ambas, dice ella, vestidas a la moda. Creo que tenemos un poquito más de tiempo para avanzar un poco más en la narrativa. Dice, en mi infancia vi a mi madre como una víctima. Vamos viendo la visión que tiene Isabel Allende sobre su madre, que es la figura más próxima de lo femenino, de la mujer, y cómo eso también va a ir para ella impactando en sus modos mismos de ser mujer. Entonces, en mi infancia vi a una madre como una víctima. Las únicas veces que recibía atención era cuando estaba enferma. Por lo tanto, se enfermaba mucho. Obviamente, yo no quería ser como ella, quería ser como mi abuelo. Casi lo conseguí, pero cerca de mi 12º cumpleaños la naturaleza me traicionó y 2 uvas aparecieron en mi pecho. De la noche a la mañana pasé de ser una chiquilla recia a ser una niña insegura, con granos y sin cintura, cuya principal preocupación era ser amada por el sexo opuesto. Yo no tenía buena de materia prima, era baja y de mal carácter. No podía ocultar mi desprecio por la mayoría de los niños varones porque me parecía obvio que yo era más inteligente. Me tomó años de aprender a hacerme la tonta para que los hombres se sientan superiores. Miren el relato de Allende, ¿no?
Nuevamente le repetía esta imagen que ya la habíamos visto anteriormente para ver nuevamente a la madre, ¿no? A la que ella trae y con la que se siente muy vinculada desde niña, Isabel. Podemos avanzar un poco más. Fui la adolescente más infeliz de la historia de la humanidad. Me odiaba a mí misma. Pensé convertirme en monja para ocultar el hecho de que nunca iba a atraer a un marido. Así es que pueden imaginar mi sorpresa y deleite cuando el primer muchacho que se fijó en mí me propuso matrimonio. Yo tenía apenas 15 años y estaba tan desesperada que me aferré a él como un cangrejo. Me casé a los 19 años, jovencísima, ¿no? A los 23 ya tenía 2 hijos y permanecí casada durante 25 eternos años. Miren el adjetivo, ¿no? Algo dice. Los primeros 15 años fueron felices. Estábamos muy enamorados y nuestros hijos, Paula y Nicolás, eran maravillosos. Durante un tiempo todo fue perfecto. Tenía éxito como periodista y me conocían por mis columnas de humor feminista y programas de televisión. Bien, hasta ahí podemos llegar el día de hoy porque ya hemos también abarcado parte de la biografía general donde justamente terminaba diciendo que tiene 2 hijos llamados Paula y Nicolás. Bueno, este del relato de Allende hasta Paula y Nicolás. Ya seguiremos el día jueves avanzando un poco más. Bueno, espero que les ayude un poquito y que nos ayude a todos, yo creo, a ir comprendiendo también la historia de Allende. Ya cuando entremos en el relato de las revoluciones, también entraremos a la parte histórica porque es importante que nos vayamos empapando de lo histórico que rodea a la escritora. Y les sugiero que vean, los que todavía no han podido ver, yo envié un video sobre la reforma agraria en Chile. Nos va a abrir un montón la mente para ver cómo funcionó ese tiempo histórico ahí donde vamos nosotros a entrar en la lectura, porque justamente el capítulo 2 se va a centrar en esta reforma agraria y en cómo funcionaba el famoso feudo, la casa feudal, a partir de un dueño que iba como alquilando, como ajuntando, como si fuera parte de su familia, a varias personas que trabajaban para su tierra, ¿no? Y ya vimos ahí en el reportaje, los que pudieron verlo, que habían miradas distintas. Algunos decían, sobre todo los dueños de los feudos, que los feudos eran lugares de prosperidad, de crecimiento, de felicidad, mientras que los trabajadores lo tenían más bien como un lugar en el cual no podían prosperar, trabajaban siempre para otro, ¿no? Es interesante la mirada. Bien, entonces ya nos iremos, vuelvo y repito, aproximando también al contexto histórico chileno en la medida que avancemos junto con la biografía, iremos haciendo una especie de paréntesis para entrar en lo histórico. Ahora pasemos al resumen, les voy a leer nada más brevemente, nosotros habíamos terminado la vez pasada con este análisis, ¿no? Del capítulo 1 que se llamaba Rosa la Bella, de Esteban Niedo Gadlo y Natalia Boquet. Y los dos nos narran un breve resumen que nos va a permitir hacer una síntesis de lo leído y entrar ya directamente al capítulo 2. Entonces les leo el resumen que nos dice. Es domingo y la familia del Valle asiste a misa. Nidia y Severo del Valle escuchan el sermón conservador y enardecido del padre Restrepo junto a sus 15 hijos e hijas, entre las que destacan la mayor, Rosa, y la más pequeña, Clara. Esta última, Clara, se caracteriza por ser una niña delicada, proclive a la sensiblería y dotada de una capacidad sobrenatural que le permite predecir el futuro y hasta mover objetos con el poder de su mente. Como contrapartida, la niña no parece ajustarse a la conducta normal esperable en jovencitos de su edad y suele sufrir de asma y fuertes fiebres como consecuencia de las impresiones que el mundo causa en ella. Ese día en la misa, Clara interrumpe al cura con un comentario fuera de lugar y la familia debe abandonar la iglesia en medio de las invectivas del padre Restrepo que llama a la niña endemoniada. En verdad, sus padres se cuidan mucho de que los poderes de Clara no se conozcan más allá de los muros de su casa para que la sociedad no la tilde de estar realmente poseída por demonios. Los del Valle son una familia de renombre. Severo es un abogado exitoso que sueña con hacer carrera política y a pesar de pertenecer a una élite conservadora, es ateo, masón y miembro del Partido Liberal. Nivia lo secunda en sus ambiciones y espera que la carrera política de su marido la coloque a ella en una posición favorable para luchar por el voto femenino. La familia se completa con la presencia de la nana, una criada indígena que ha estado al servicio de los del Valle desde el nacimiento de Rosa y se ha encargado de criar a los 15 hijos del fecundo matrimonio.
Un jueves santo, la familia recibe la noticia de la muerte del tío Marcos, el hermano más querido de Nibia. Ya habían enterrado al tío Marcos una vez, cuando su espíritu aventurero inventor lo había llevado a construir una máquina capaz de volar, la primera que levantó vuelo en Chile. El tío Marcos voló en el aeroplano hasta perderse en el horizonte. Este episodio ya lo habíamos leído, ¿no? Una semana después, unos alpinistas trajeron su cadáver en un ataúd que fue enterrado con profunda tristeza, pero a los pocos días apareció el tío Marcos por la casa, vivo y con sed de nuevas aventuras. No obstante, esta vez su hermana puede reconocer el cadáver y la familia se hunde en una profunda tristeza. Esta segunda vez sí era el cadáver del tío Marcos, ¿no? Junto a las pertenencias del fallecido hay un animal exótico que Clara reconoce como un perro. Lo adopta y lo llama Barrabás. Pasa el tiempo y el perro crece hasta transformarse en una bestia de proporciones descomunales, casi del tamaño de un caballo, pero con la mansedumbre propia de un cachorro. A fines de ese otoño, cuando la familia ya se ha olvidado de la violencia con que el padre Restrepo quería castigar a Clara, reciben la feliz noticia de que Severo ha sido nombrado como candidato del Partido Liberal en las próximas elecciones. Como felicitaciones, la familia recibe un cerdo y un barril de aguardiente que, calculan, es enviado por sus electores provinciales. Severo se prepara para hacer una gira por la provincia del sur que representará en el Congreso, pero su alegría se ve empañada por la salud delicada de Rosa, su hija mayor, poseedora de una belleza mágica que no pertenece a este mundo. El doctor Cuevas, viejo amigo de la familia, afirma que no se trata más que de una fiebre. Recomienda a Rosa hacer reposo y le da de beber aguardiente del barril recibido como regalo que hasta el momento no se había probado, para que el calor le ayude a purgar la fiebre de su cuerpo. Sin embargo, la primogénita de los del Valle muere esa noche. El doctor revisa entonces el aguardiente y lo encuentra envenenado. En el clima de desesperación y tristeza que invade la familia, Severo se culpa por la muerte de su hija, ya que ese veneno estaba destinado a él. Promete entonces no volver a participar en política. Al funeral de Rosa acuden todos los familiares y amigos. Entre ellos se encuentra Esteban Trueba, el prometido de la difunta, un joven taciturno de pocos recursos que se ha pasado los últimos 2 años desarrollando la minería con el objetivo de hacerse rico con el oro de las montañas y poder así brindarle una vida de lujo al amor de su vida. Es tan profundo el dolor de Esteban que piensa que ya no volverá a ser feliz. No obstante, a pesar de esta sentencia, la más afectada por la muerte de Rosa es su hermana Clara, quien enmudece y no volverá a decir una sola palabra en los 7 años siguientes. Bien, creo que es un resumen bastante bueno, da una nueva manera de lectura de la historia, mucho más lineal que las cosas cíclicas que nosotros fuimos leyendo, y nos permiten, creo yo, tener ya sumamente bien entendido el capítulo, de tal manera que ahora sí podemos aventurarnos de lleno con la narrativa. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna aclaración que quisieran hacer, algo que quede por ahí pendiente, que no se haya entendido. Si no, pasamos. Vamos entonces, bien, Sí, sí. buenísimo. Déjenme, voy a compartirles pantalla. ah, un ratito más. Y no me deja. Ya, ahí está. Sigo buscando y no me deja. Espérenme, un ratito está, no, no sé qué está buscando aquí. Uf, pues, un momentito, lo que pasa es que estaba, no sé qué le pasó aquí al documento, comenzó a buscar como loco. Ah, perdón. Dani, si quieres, pásame, no, dime en qué página y yo comparto. Sí, dame un ratito, David. Yo creo que ya está, pero lo que pasa es que
Ahí está, ya estoy. Gracias, Debbie. Listos, voy a compartirlo en tus pantallas. Estamos en el capítulo 2. Empezamos. Ahí comparto pantalla. Gracias, Debbie. Ya está. Se puede ver, ¿no? Sí, sí se Creo que ve. sí. Ya, buenísimo. Chévere. Empezamos entonces. Natalie, no sé si nos podrías ayudar. Simplemente comentarles que el capítulo 2, ahí no está escrito, lleva por título Las Tres Marías, que va a ser el nombre de uno de los feudos de los cuales es dueño Esteban. Así que empezamos. Todos tuyos ahí para que nos ayudes con la lectura. Capítulo 2. Las Tres Marías. En el comedor de su casa, entre muebles anticuados y maltrechos, que en un pasado lejano fueron buenas piezas victorianas, Esteban Trueba cenaba con su hermana Férula la misma sopa grasienta de todos los días y el mismo pescado desabrido de todos los viernes. Eran servidos por una empleada que los había atendido toda la vida, en la tradición de esclavos a sueldo de entonces. La vieja mujer iba y venía entre la cocina y el comedor, agachada y medio ciega, pero también todavía enérgica, llevando y trayendo las fuentes con solemnidad. Doña Esther Trueba no acompañaba a sus hijos en la mesa. Pasaba las mañanas inmóvil en su silla mirando por la ventana el quehacer de la calle y viendo cómo el transcurso de los años iba deteriorando el barrio que en su juventud fue distinguido. Después del almuerzo la trasladaban a su cama, acomodándola para que pudiera estar medio sentada, única posición que le permitía la artritis, sin más compañía que las lecturas piadosas de sus libritos píos de vidas y milagros de los santos. Allí permanecía hasta el día siguiente, en que volvía a repetirse la misma rutina. Su única salida a la calle era para asistir a la misa del domingo en la iglesia de San Sebastián, a 2 cuadras de la casa, donde la llevaban Férula y la empleada en su silla de ruedas. Esteban terminó de escarbar la carne blancuzca del pescado entre la maraña de espinas y dejó los cubiertos en el plato. Se sentaba rígidamente, igual como caminaba, muy erguido, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y un poco ladeada, mirando de reojo, con una mezcla de altanería, desconfianza y miopía. Ese gesto habría sido desagradable si sus ojos no hubieran sido sorprendentemente dulces y claros. Su postura, tan tiesa, era más propia de un hombre grueso y bajo que quisiera aparecer más alto, pero él medía 1,80 m y era muy delgado. Todas las líneas de su cuerpo eran verticales y ascendentes, desde su afilada nariz aguileña y sus cejas en punta, hasta la alta frente coronada por una melena de león que peinaba hacia atrás. Era de huesos largos y manos de dedos espatulados. Caminaba a grandes trancos, se movía con energía y parecía más fuerte, sin carecer, sin embargo, de cierta gracia en los gestos. Tenía un rostro muy armonioso, a pesar del gesto adusto y sombrío y su frecuente expresión de mal humor. Su rasgo predominante era el mal genio y la tendencia a ponerse violento y perder la cabeza, característica que tenía desde la niñez, cuando se tiraba al suelo, con la boca llena de espuma sin poder respirar de rabia, pataleando como un endemoniado. Había que zambullirlo en agua helada para que recuperara el control. Más tarde aprendió a dominarse, pero le quedó a lo largo de la vida aquella ira siempre pronta, que requería muy poco estímulo para aflorar en ataques terribles. No voy a volver a la mina, dijo. Era la primera frase que intercambiaba con su hermana en la mesa. Lo había decidido la noche anterior, al darse cuenta que no tenía sentido seguir haciendo vida de anacoreta en busca de una riqueza rápida. Tenía la concesión de la mina por 2 años más, tiempo suficiente para explotar bien el maravilloso filón que había descubierto. Pero pensaba que aunque el capataz le robara un poco y no supiera trabajarla como él habría hecho, no tenía ninguna razón para ir a enterrarse en el desierto. No deseaba hacerse rico a costa de tantos sacrificios. Le quedaba la vida por delante para enriquecerse si podía, para aburrirse y esperar la muerte sin rosa. En algo tendrás que trabajar, Esteban, replicó Férula.
Ya sabes que nosotras gastamos muy poco, casi nada, pero las medicinas de mamá son caras. Esteban miró a su hermana. Era todavía una bella mujer, de formas opulentas y rostro ovalado de Madonna romana, pero a través de su piel pálida con reflejos de durazno y sus ojos llenos de sombras, ya se adivinaba la fealdad de la resignación. Férula había aceptado el papel de enfermera de su madre. Dormía en la habitación contigua, a la de doña Esther, dispuesta en todo momento a acudir corriendo a su lado a darle sus pócimas, ponerle su vacinilla, acomodarle las almohadas. Tenía un alma atormentada. Sentía gusto en la humillación y en las labores abyectas. Creía que iba a obtener el cielo por el medio terrible de sufrir iniquidades. Por eso se complacía limpiando las pústulas de las piernas enfermas de su madre, lavándola, hundiéndose en sus olores y en sus miserias, escrutando su orinal. Y tanto como se odiaba a sí misma por esos tortuosos e inconfesables placeres, odiaba a su madre por servirle de instrumento. La atendía sin quejarse, pero procuraba sutilmente hacerle pagar el precio de su invalidez. Sin decirlo abiertamente, estaba presente entre las dos el hecho de que la hija había sacrificado su vida por cuidar a la madre y se había quedado soltera por esa causa. Férula había rechazado a 2 novios con el pretexto de la enfermedad de su madre. No hablaba de eso, pero todo el mundo lo sabía. Era de gestos bruscos y torpes, con el mismo mal carácter de su hermano, pero obligada por la vida y por su condición de mujer a dominarlo y a morder el freno. Parecía tan perfecta que llegó a tener fama de santa. La citaban como ejemplo por la dedicación que le prodigaba a doña Esther y por la forma en que había criado a su único hermano cuando enfermó la madre y murió el padre dejándolos en la miseria. Férula había adorado a su hermano Esteban cuando era niño, dormía con él, lo bañaba, lo llevaba de paseo y trabajaba de sol a sol, cosiendo ropa ajena para pagarle el colegio, y había llorado de rabia y de impotencia el día que Esteban tuvo que entrar a trabajar en notaría, porque en su casa no alcanzaba lo que ella ganaba para comer. Lo había cuidado y servido como ahora lo hacía con la madre, y también a él lo envolvió en una red invisible de culpabilidad y de las deudas de gratitud impagas. El muchacho empezó a alejarse de ella apenas se puso pantalones largos. Esteban podía recordar el momento exacto en que se dio cuenta que su hermana era una sombra fatídica. Fue cuando ganó su primer sueldo. Decidió que se reservaría 50 centavos para cumplir un sueño que acariciaba desde la infancia, tomar un café vienés. Había visto a través de las ventanas del hotel francés a los mozos que pasaban con las bandejas suspendidas sobre sus cabezas, llevando unos tesoros, altas copas de cristal, coronadas por torres de crema batida y decoradas con una hermosa guinda glaseada. El día de su primer sueldo pasó delante del establecimiento muchas veces antes de atreverse a entrar. Por último cruzó con timidez el umbral, con la boina en la mano, y avanzó hacia el lujoso comedor, entre las lámparas de lágrimas y muebles de estilo, con la sensación de que todo el mundo lo miraba, que 1000 ojos juzgaban su traje demasiado estrecho y sus zapatos viejos. Se sentó en la punta de la silla, las orejas calientes, y le hizo el pedido al mozo con un hilo de voz. Esperó con impaciencia, espiando por los espejos el ir y venir de la gente, saboreando de antemano aquel placer tantas veces imaginado. Y llegó su café vienés, mucho más impresionante de lo imaginado, soberbio, delicioso, acompañado por 3 galletitas de miel. Lo contempló fascinado por un largo rato. Finalmente se atrevió a tomar la cucharilla de mango largo y con un suspiro de dicha la hundió en la crema. Tenía la boca hecha agua. Estaba dispuesto a hacer durar ese instante lo más posible, estirarlo hasta el infinito. Comenzó a revolver viendo cómo se mezclaba el líquido oscuro del vaso con la espuma de la crema. Revolvió, revolvió, revolvió. Y de pronto, la punta de la cucharilla golpeó el cristal, abriendo un orificio por donde saltó el café a presión. Le cayó en la ropa. Esteban, horrorizado, vio todo el contenido del vaso desparramarse sobre su único traje,
ante la mirada divertida de los ocupantes de otras mesas. Se paró, pálido de frustración, y salió del hotel francés con 50 centavos menos, dejando a su paso un reguero de café vienés sobre las mullidas alfombras. Llegó a su casa chorreado, furioso, descompuesto. Cuando Férula se enteró de lo que había sucedido, comentó ácidamente: eso te pasa por gastar el dinero de las medicinas de mamá en tus caprichos. Dios te castigó. En ese momento Esteban vio con claridad los mecanismos que usaba su hermana para dominarlo, la forma en que conseguía hacerlo sentirse culpable, y comprendió que debía ponerse a salvo. En la medida en que él se fue alejando de su tutela, Férula le fue tomando antipatía. La libertad que él tenía a ella le dolía como un reproche, como una injusticia. Cuando se enamoró de Rosa y lo vio desesperado, como un chiquillo pidiéndole ayuda, necesitándola, persiguiéndola por toda la casa para suplicarle que se acercara a la familia del Valle, que hablara a Rosa, que sobornara a la nana, Férula volvió a sentirse importante para Esteban. Por un tiempo parecieron reconciliados, pero aquel fugaz reencuentro no duró mucho, y Férula no tardó en darse cuenta que había sido utilizada. Se alegró cuando vio partir a su hermano a la mina. Desde que empezó a trabajar a los 15 años, Esteban mantuvo la casa y adquirió el compromiso de hacerlo siempre, pero para Férula eso no era suficiente. Le molestaba tener que quedarse encerrada entre esas paredes hediondas a vejez y a remedios, desvelada con los gemidos de la enferma, atenta al reloj para administrarle sus medicinas, aburrida, cansada, triste, mientras que su hermano ignoraba todas esas obligaciones. Él podía tener un destino luminoso, libre, lleno de éxitos. Podía casarse, tener hijos, conocer el amor. El día que puso el telegrama anunciándole la muerte de Rosa, experimentó un cosquilleo extraño, casi de alegría. Tendrás que trabajar en algo, repitió Férula. Nunca les faltará nada mientras yo viva, dijo él. Es fácil decirlo, respondió Férula sacándose una espina de pescado entre los dientes. Creo que me iré al campo, a las Tres Marías. Eso es una ruina, Esteban. Siempre te he dicho que es mejor vender esa tierra, pero tú eres testarudo como una mula. Nunca hay que vender la tierra. Es lo único que queda cuando todo lo demás se acaba. No estoy de acuerdo. La tierra es una idea romántica. Lo que enriquece a los hombres es el buen ojo por los negocios, alegó Férula. Pero tú siempre decías que algún día te ibas a ir a vivir al campo. Ahora ha llegado ese día. Odio esta ciudad. ¿Por qué no dices mejor que odias esta casa? También, respondió él brutalmente. Me habría gustado nacer hombre para poder irme también, dijo ella llena de odio. A mí no me habría gustado nacer mujer, dijo él. Terminaron de comer en silencio. Los hermanos estaban muy alejados y lo único que todavía los unía era la presencia de la madre y el recuerdo borroso del amor que se tuvieron en la niñez. Habían crecido en una casa arruinada, presenciando el deterioro moral y económico del padre y luego la lenta enfermedad de la madre. Doña Esther comenzó a padecer de artritis desde muy joven. Fue poniéndose rígida hasta llegar a moverse con gran dificultad, como amortajada en vida, y por último, cuando ya no podía doblar las rodillas, se instaló definitivamente en su silla de ruedas, en su viudez y en su desolación. Esteban recordaba su infancia y su juventud, sus trajes estrechos, el cordón de San Francisco que lo obligaban a usar en pago de quién sabe qué promesas de su madre o de su hermana, sus camisas remendadas con cuidado y su soledad. Férula, 5 años mayor, lavaba y almidonaba día por medio sus 2 camisas, para que estuviera siempre pulcro y bien presentado, y le recordaba que por el lado de la madre llevaba el apellido más noble y linajudo del virreinato de Lima. Trueba no había sido más que un lamentable accidente en la vida de doña Esther, que estaba destinada a casarse con alguien de su clase, pero se había enamorado perdidamente de aquel Tarambana, emigrante de primera generación, que en pocos años dilapidó su dote y después su herencia. Pero de nada servía a Esteban el pasado de sangre azul, si en su casa no había para pagar las cuentas del almacén, y tenía que irse a pie al colegio porque no tenía el centavo para el tranvía.
Recordaba que lo mandaban a clase con el pecho y la espalda forrados en papel de periódicos, porque no tenía ropa interior de lana y su abrigo daba lástima, y que padecía imaginando que sus compañeros podían oír, como lo oía él, el crujido del papel frotándose contra su piel. En invierno, la única fuente de calor era un brasero en la habitación de su madre, donde se reunían los tres para ahorrar las velas y el carbón. Había sido una infancia de privaciones, de incomodidades, de asperezas, de interminables rosarios nocturnos, de miedos y de culpas. De todo eso no le había quedado más que la rabia y su desmesurado orgullo. 2 días después Esteban Trueba partió al campo. Férula lo acompañó a la estación. Al despedirse lo besó fríamente en la mejilla y esperó que subiera al tren, con sus 2 maletas de cuero con cerraduras de bronce, las mismas que había comprado para irse a la mina y que debían durarle toda la vida, como le había prometido el vendedor. Le recomendó que se cuidara y que tratara de visitarlas de vez en cuando. Dijo que lo echaría de menos, pero ambos sabían que estaban destinados a no verse en muchos años y en el fondo sentían cierto alivio. Avísame si mamá empeora, gritó Esteban por la ventana cuando el tren se puso en movimiento. No te preocupes, respondió Férula gritando, agitando el pañuelo desde el andén. Esteban Trueba se recostó en el respaldo tapizado de terciopelo rojo y agradeció la iniciativa de los ingleses de construir coches de primera clase, donde se podía viajar como un caballero, sin tener que soportar las gallinas, los canastos, los bultos de cartón amarrados con un cordel y los lloriqueos de los niños ajenos. Se felicitó por haberse decidido a gastar en un pasaje más costoso, por primera vez en su vida, y decidió que era en los detalles donde estaba la diferencia entre un caballero y un patán. Por eso, aunque estuviera en mala situación, de ese día en adelante iba a gastar en las pequeñas comodidades que lo hacían sentirse rico. No pienso volver a ser pobre, decidió, pensando en el filón de oro. Por la ventanilla del tren vio pasar el paisaje del Valle Central, vastos campos tendidos al pie de la cordillera, fértiles campiñas de viñedos, de trigales, de alfalfa, de maravilla. Lo comparó con las yermas planicies del norte, donde había pasado 2 años metido en un hoyo, en medio de una naturaleza agreste y lunar, cuya aterradora belleza no se cansaba de mirar, fascinado por los colores del desierto, por los azules, los morados, los amarillos, de los minerales a flor de tierra. Me está cambiando la vida, murmuró. Cerró los ojos y se quedó dormido. Gracias, Natalie. Mamá, no sé si estás ahí. Sí, buenas noches, aquí estoy. Gracias. Continuamos, por Bien. favor. Bajó del tren en la estación San Lucas. Era un lugar miserable. A esa hora no se veía ni un alma en el andén de madera, con un techo arruinado por la intemperie y las hormigas. Desde allí se podía ver todo el valle a través de una bruma impalpable que se desprendía de la tierra mojada por la lluvia de la noche. Las montañas lejanas se perdían entre las nubes de un cielo encapotado y solo la punta nevada del volcán se distinguía nítidamente, recortada contra el paisaje e iluminada por un nítido sol de invierno. Miró alrededor, en su infancia, en la única época feliz que podía recordar, antes que su padre terminara de arruinarse y se abandonara al licor y a su propia vergüenza. Había cabalgado con él por esa región. Recordaba que en las Tres Marías había jugado en los veranos, pero hacía tantos años de eso que la memoria lo había casi borrado y no podía reconocer el lugar. Buscó con la vista el pueblo de San Lucas, pero solo divisó un caserío lejano, desteñido en la humedad de la mañana. Recorrió la estación. Estaba cerrada con un candado la puerta de la única oficina. Había un aviso escrito con lápiz, pero estaba tan borroso que no pudo leerlo. Oyó que a sus espaldas el tren se ponía en marcha y comenzaba a alejarse, dejando atrás una columna de humo blanco. Estaba solo en ese paraje silencioso.
Tomó sus maletas y echó a andar por el barrizal y las piedras de un sendero que conducía al pueblo. Caminó más de 10 minutos, agradecido de que no lloviera, porque a duras penas podía avanzar con sus pesadas maletas por ese camino, y comprendió que la lluvia lo había convertido en pocos segundos en un lodazal intransitable. Al acercarse al caserío, vio humo en algunas chimeneas y suspiró aliviado, porque al comienzo tuvo la impresión de que era un villorrio abandonado. Tal era su decrepitud y su soledad. Se detuvo a la entrada del pueblo, sin ver a nadie, en la única calle cercada de modestas casas de adobe. Reinaba el silencio y tuvo la sensación de marchar en sueños. Se aproximó a la casa más cercana, que no tenía ninguna ventana y cuya puerta estaba abierta. Dejó sus maletas en la acera y entró llamando en alta voz. Adentro estaba oscuro, porque la luz solo provenía de la puerta, de modo que necesitó algunos segundos para acomodar la vista y acostumbrarse a la penumbra. Entonces divisó a 2 niños jugando en el suelo de tierra apisonada, que lo miraban con grandes ojos asustados, y en un patio posterior a una mujer que avanzaba secándose las manos con el borde del delantal. Al verlo, esbozó un gesto instintivo para arreglarse un mechón de pelo que le caía sobre la frente. Lo saludó y ella respondió tapándose la boca con la mano al hablar para ocultar sus encías sin dientes. Trueba le explicó que necesitaba alquilar un coche, pero ella pareció no comprender y se limitó a esconder a los niños en los pliegues de su delantal. Con una mirada sin expresión, él salió, tomó su equipaje y siguió su camino. Cuando había recorrido casi toda la aldea sin ver a nadie y empezaba a desesperarse, sintió a sus espaldas los cascos de un caballo. Era una destartalada carreta conducida por un leñador. Se paró delante y obligó al conductor a detenerse. ¿Puede llevarme a las Tres Marías? Le pagaré bien, gritó. ¿Qué va a ir a hacer allá, caballero? Preguntó el hombre. Esa es una tierra de nadie, un roquerío sin ley. Pero aceptó llevarlo y lo ayudó a poner su equipaje entre los atados de leña. Trueba se sentó aún a su lado en el pescante. De algunas casas salieron niños corriendo tras la carreta. Trueba se sintió más solo que nunca. A 11 kilómetros del pueblo de San Lucas, por un camino devastado, invadido por la maleza y lleno de baches, apareció el aviso de madera con el nombre de la propiedad. Colgaba de una cadena rota y el viento lo golpeaba contra el poste con un sonido sordo que le sonó como un tambor de duelo. Le bastó una ojeada para comprender que se necesitaba un Hércules para rescatar aquello de la desolación. La mala hierba se había tragado el sendero y para donde mirara veía peñascos, matorrales y monte. No había ni la sugerencia de potreros ni restos de los viñedos que él recordaba. Nadie que saliera a recibirlo. La carreta avanzó lentamente, siguiendo una huella que el paso de las bestias y los hombres había trazado en los malezales. Al poco rato divisó la casa del fondo, que todavía se mantenía en pie, pero aparecía como una visión de pesadumbre, llena de escombros, de alambres, de gallinero en el suelo, de basura. Tenía la mitad de las tejas rotas y había una enredadera salvaje que se metía por las ventanas y cubría casi todas las paredes. Alrededor de la casa vio algunos ranchos de adobe sin blanquear, sin ventanas y con techos de paja, negros de hollín. 2 perros peleaban con furia en el patio. La sonajera de las ruedas de la carreta y las maldiciones del leñador atrajeron a los ocupantes de los ranchos. Se fueron apareciendo poco a poco. Miraban a los recién llegados con extrañeza y desconfianza. Habían pasado 15 años sin ver ningún patrón y habían deducido que simplemente no lo tenían. No podían reconocer a ese hombre alto y autoritario, al niño de rizos castaños, que mucho tiempo atrás jugaba en ese mismo patio. Esteban los miró y tampoco pudo recordar a ninguno. Formaban un grupo miserable.
Vio varias mujeres de edad indefinida, con la piel agrietada y seca, algunas aparentemente embarazadas, todas vestidas con harapos descoloridos y descalzas. Calculó que había por lo menos una docena de niños de todas las edades. Los menores estaban desnudos. Otros rostros se asomaban en los umbrales de las puertas sin atreverse a salir. Esteban esbozó un gesto de saludo, pero nadie respondió. Algunos niños corrieron a esconderse detrás de las mujeres. Esteban se bajó de la carreta, descargó sus 2 maletas y pasó unas monedas al leñador. Si quiere lo espero, patrón, dijo el hombre. No, aquí me quedo. Se dirigió a la casa, abrió la puerta de un empujón y entró. Adentro había suficiente luz, porque la mañana entraba por los postigos rotos y los huecos del techo, donde habían cedido las tejas. Estaba lleno de polvo y telarañas, con un aspecto de total abandono, y era evidente que en esos años ninguno de los campesinos se había atrevido a dejar su choza para ocupar la gran casa patronal vacía. No habían tocado los muebles, eran los mismos de su niñez, en los mismos sitios de siempre, pero más feos, lúgubres y desvencijados de lo que podía recordar. Toda la casa estaba alfombrada con una capa de hierba, polvo y hojas secas. Olía a tumba. Un perro esquelético le ladró furiosamente, pero Esteban Trueba no le hizo caso y finalmente el perro cansado se echó en un rincón a rascarse las pulgas. Dejó sus maletas sobre una mesa y salió a recorrer la casa, luchando contra la tristeza que comenzaba a invadirlo. Pasó de una habitación a otra, vio el deterioro que el tiempo había labrado en todas las cosas, la pobreza, la suciedad, y sintió que ese era un hoyo mucho peor que el de la mina. La cocina era una amplia habitación cochambrosa, techo alto y de paredes renegridas por el humo de la leña y el carbón. Mohosa, en ruinas, todavía colgaban de unos clavos en las paredes las cacerolas y sartenes de cobre y fierro que no se habían usado en 15 años y que nadie había tocado en todo ese tiempo. Los dormitorios tenían las mismas camas y los grandes armarios con espejos de luna que compró su padre en otra época, pero los colchones eran un montón de lana podrida y bichos que habían anidado en ellos durante generaciones. Escuchó los pasitos discretos de las ratas en el artesonado del techo. No pudo descubrir si el piso era de madera o de baldosas, porque en ninguna parte aparecía a la vista y la mugre lo tapaba todo. La capa gris de polvo borraba el contorno de los muebles. En lo que había sido el salón aún se veía el piano alemán con una pata rota y las teclas amarillas sonando como un clavecín desafinado. En los anaqueles quedaban algunos libros ilegibles con las páginas comidas por la humedad y en el suelo restos de revistas muy antiguas que el viento desparramó. Los sillones tenían los resortes a la vista y había un nido de ratones en la poltrona donde su madre se sentaba a tejer antes que la enfermedad le pusiera las manos como garfio. Cuando terminó su recorrido, Esteban tenía las ideas más claras. Sabía que tenía por delante un trabajo titánico, porque si la casa estaba en ese estado de abandono, no podía esperar que el resto de la propiedad estuviera en mejores condiciones. Por un instante tuvo la tentación de cargar sus 2 maletas en la carreta y volver por donde mismo había llegado, pero desechó ese pensamiento de una plumada y resolvió que si había algo que podía calmar la pena y la rabia de haber perdido a Rosa, era partirse el lomo trabajando en esa tierra arruinada. Se quitó el abrigo, respiró profundamente y salió al patio donde todavía estaba el leñador junto a los inquilinos reunidos a cierta distancia, con la timidez propia de la gente del campo. Se observaron mutuamente con curiosidad. Trueba dio un par de pasos hacia ellos y percibió un leve movimiento de retroceso en el grupo. Paseó la vista por los zarrapastrosos campesinos y trató de esbozar una sonrisa amistosa a los niños sucios de mocos,
a los viejos lagañosos y a las mujeres sin esperanza, pero le salió una mueca. ¿Dónde están los hombres?, preguntó. El único hombre joven dio un paso adelante. Probablemente tenía la misma edad de Esteban Trueba, pero se veía mayor. Se fueron, dijo. ¿Cómo te llamas? Pedro II García, señor, respondió el otro. Yo soy el patrón ahora. Se acabó la fiesta. Vamos a trabajar. Al que no le guste la idea, que se vaya de inmediato. Al que se quede, no le faltará de comer, pero tendrá que esforzarse. No quiero flojos ni gente insolente. ¿Me oyeron? Se miraron asombrados. No habían comprendido ni la mitad del discurso, pero sabían reconocer la voz del amo cuando la escuchaban. Entendimos, patrón, dijo Pedro II García. No tenemos dónde ir, siempre hemos vivido aquí, nos quedamos. Un niño se agachó y se puso a cargar un perro sarnoso, se acercó a olisquearlo. Esteban, asqueado, dio orden de guardar al niño, lavar el patio y matar al perro. Así comenzó la nueva vida que, con el tiempo, habría de hacerlo olvidar a Rosa. Nadie me va a quitar de la cabeza la idea de que he sido un buen patrón. Cualquiera que hubiera visto las Tres Marías en los tiempos del abandono y la viera ahora, que es un fundo modelo, tendría que estar de acuerdo conmigo. Por eso no puedo aceptar que mi nieta me venga con el cuento de la lucha de clases, porque si vamos al grano, esos pobres campesinos están mucho peor ahora que hace 50 años. Yo era como un padre para ellos. Con la reforma agraria nos jodimos todos. Para sacar a las Tres Marías de la miseria, destiné todo el capital que había ahorrado para casarme con Rosa y todo lo que me enviaba el capataz de la mina. Pero no fue el dinero el que salvó a esa tierra, sino el trabajo y la organización. Se corrió la voz de que había un nuevo patrón en las Tres Marías y que estábamos quitando las piedras con bueyes y arando los potreros para sembrar. Pronto comenzaron a llegar algunos hombres a ofrecerse como braceros, porque yo pagaba bien y les daba abundante comida. Compré animales, los animales eran sagrados para mí, y aunque pasáramos el año sin probar la carne, no se sacrificaban. Así creció el ganado. Organicé a los hombres en cuadrillas y después de trabajar en el campo, nos dedicamos a reconstruir la casa patronal. No eran carpinteros ni albañiles. Todo se lo tuve que enseñar yo con unos manuales que compré. Hasta plomería hicimos con ellos. Arreglamos los techos, pintamos todo con cal, limpiamos hasta dejar la casa brillante por dentro y por fuera. Repartí los muebles entre los inquilinos, menos la mesa del comedor que todavía estaba indemne a pesar de la polilla que había infectado todo, y la cama de fierro forjado que había sido de mis padres. Me quedé viviendo en la casa vacía, sin más mobiliario que esas dos cosas y unos cajones donde se sentaba, hasta que Férula me mandó de la capital los muebles nuevos que le encargué. Eran piezas grandes, pesadas, ostentosas, hechos para resistir muchas generaciones y adecuados para la vida de campo. La prueba es que se necesitó un terremoto para destruirlos. Los acomodé contra las paredes, pensando en la comodidad y no en la estética. Y una vez que la casa estuvo confortable, me sentí contento y empecé a acostumbrarme a la idea de que iba a pasar muchos años, tal vez toda la vida, en las Tres Marías. Gracias, mamá. Listo. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo. Hemos avanzado bastante realmente. Espero yo el día jueves ya ir cerrando el capítulo. Así que nada, vamos a reunirnos un ratito en salas. Bien interesante, ¿no? Como ven, hay un contraste, dos momentos importantes. El primero donde se narra la historia de la familia Trueba, ¿no? De él, la relación con la hermana, la relación con la madre. Muy interesante este fracaso de Esteban, no lo pierdan de vista, ¿no? Con el vasito de café francés que por fin puede tomar y no lo logra, ¿no? Ya cuando estaba ahí quería coger mi taxi, se le rompe, igual como pasó un poquito con Rosa, ¿no? Y después, bueno, el traslado que tiene ya a esta hacienda completamente destruida y un tema social que comienza a surgir que es la reforma agraria. Y por eso le decía que este documental nos iba a servir mucho para ir entendiendo qué significan los inquilinos, por ejemplo.
¿Por qué hay inquilinos? ¿Qué tiene que ver esto en los feudos, ¿no? Eso se entiende muy bien con el video. Igual lo conversaremos más adelante, pero para que tengan en cuenta y no dejen pasar ese videito que nos va a ayudar. Así que bueno, vamos entonces a salas a conversar un ratito. Vamos a armar, creo que estamos, a ver, estamos 13. Vamos a armar dos salas. Ven, un ratito, vamos a armar dos salas de 6. Te voy a pedir, mamá, no sé si puedes ayudarnos con una sala, por favor. Yo me voy a la sala 2. Claro que sí. Muy bien, vamos entonces ahí a las salas. Yo voy a ir a la sala número 2. Voy a ir ahorita abriendo la sala, así que vayamos yendo la sala que nos toque y ahí nos juntamos para conversar un ratito. Denle clic en aceptar y ahí nos iremos uniendo. Noches. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Hola, bien. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo vamos? Bueno, ¿qué tal este capítulo? ¿Cómo les encuentra el capítulo 2? ¿Qué imágenes se van como quedando? Interesante la narrativa, ¿no? Porque uno está leyendo y de repente ya estás en el pasado, ¿no? Este tiempo circular que no se siente a veces. Estamos en una situación y de repente, ¡puc!, aparece el pasado y otra vez vuelve el presente y estamos como en todo ese momento, ¿no? Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y la historia se entiende a la perfección. Es muy interesante el modo que narra, ¿no? Eso como dato. Pero bueno, aparte de eso, que ya es lo más práctico, ¿qué cosas se van como intrincando en la historia? ¿Qué nos va como haciendo reflexionar? ¿Qué imágenes nos van impactando? ¿Con qué nos vamos quedando? Nos escuchamos un ratito, conversemos. No sé quién quisiera comenzar. Ahora van a hacer un rato al ruedo. Em, Me llama mucho la atención el hecho de que como un dolor o una pérdida, en este caso de Esteban, le hace cambiar todo su propósito anterior, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que él de pronto tenía pensado, eh, y él se lanza con toda la tierra. O sea, él dice, al alejarme, al que trabaje y trabaje en el campo, creo que va a ser la mejor forma de olvidar a Rosa, ¿no? También me llama mucho la atención esa, eh, ese chantaje entre la religión, tomado como un mecanismo, como lo dice en la misma obra, por ejemplo, aquí por medio de férula, ¿no? Y creo que en algunas ocasiones sí, cuando están chiquitos, Diosito te va a castigar cuando vienes de una familia muy, muy creyente, ¿no? Muy de cualquier, de cualquier vertiente religiosa. Pero Diosito te va a castigar. Y antiguamente sí, creo que hay muchas similitudes entre lo que tiene que ver con los incas, en todo lo que viene siendo Latinoamérica, Perú, Bolivia, en este caso estaría Chile, Ecuador, que al hombre de campo y al mismo tiempo también el chantaje religioso que había con los pequeños en las familias, ¿ya? Y esto de los inquilinos, no he visto todavía lo que tú enviaste, pero yo me imagino que es porque que hay todavía se trae eso hasta la actualidad cuando, en los pueblitos, ¿no? Que tú tienes que hacerles firmar como un documento de que son inquilinos para no perder esa tierra. Porque hay una ley que si es que tú trabajas o vives en una tierra, siendo ¿cómo se llama esto? Un empleado. Y si no viene nunca el patrón, pues la tierra se queda contigo, ¿ya? Entonces creo que va por ahí, me parece. Pero sí, hay mucho de ese chantaje religioso en la parte que vimos ahorita y el cómo se diferencia y también había algunas obras y era cierto de una costumbre que había un hijo que debía, una hija que debía quedarse soltera para cuidar a sus padres hasta el fin de sus días, ¿no? Y esto aquí le tocó a Férula. Ujú. Gracias, Tati. Muy interesante, ¿no? Sobre todo también porque ahí en ese diálogo entre el cuidado de la madre está el tema de la mujer de por medio, ¿no?
porque claro, el varón sale, la mujer se queda y el diálogo se crea o el conflicto, hay un lazo conflictivo donde la misma Férula reclama sobre eso, ¿no? O sea, sería muy fácil para ella también poder tener otro rol dentro de la familia, ocupar otro lugar y poder salir y explorar, ¿no? Entonces, estas pugnas de poder que se van dando también son interesantes, como decías. Y claro, el personaje de Férula es curioso, ¿no? Considera una santa, pero muy unida también a la idiosincrasia de la época, ¿no? La culpabilidad de por medio, el cuidado, el sacrificio, ¿no? La parte sacrificial. Hay muchos temas ahí que uno podría ver como alrededor de Irma, ¿no? Es muy interesante la figura de Irma en ese sentido. Gracias, Tati. Debbie. Hola amigos. Sí, a mí también me llama la atención la posición en la que se obliga automáticamente ella misma se pone, Férula se pone ante la vida. Es como el aceptar un destino que supuestamente le toca por la época en la que se desarrolla la novela. Y también me llama la atención el nombre de ella, Férula, porque si la doctora Sophie no me corrige, la férula es un dispositivo rígido, algo que se utiliza para inmovilizar después de una herida, una operación. Entonces, férula es esta persona que está inmovilizada, que aceptó ese destino. Al contrario a Esteban, en una sociedad machista, ¿no? Porque es así, en el que él sí puede, pero él sí decide, se da cuenta y dice, esto no, yo no quiero vivir así, yo sí voy a hacer mi vida. Y me dio muchísima pena de Esteban porque en los capítulos anteriores había leído toda la motivación que él sentía en la mina, estar encerrado en ese cuarto horrible en el que vivía por el amor. Y ese amor se pierde. Siento que es un personaje que está totalmente frustrado. No sé cómo siga la novela, pero él está frustrado porque las cosas que anhela no le están saliendo bien. Ujú, Y, esa imagen que representaba Férula, ¿no? El cuidado, el amor, el cariño que te queda marcado de alguien que te ampara, que te cuida. Luego quisieras como hombre, como mujer, tenerlo en una pareja y no sé qué es lo que pase, pero por el momento pues él lo perdió. ujú. Eso no más. Gracias, Debbie. Qué interesante estas dos cosas que traes. Creo que hay que darle mucha vuelta, como tú mismo nos haces ver al tema de férula, por el tema de la inmovilidad, de la rigidez, un poco autoimpuesta y también un poco socialmente dada, ¿no? Por todo el tema del rol que cumplía, como decíamos. Frente a Esteban, como dices, una figura que tiene un poco más de movimiento, pero que también está ligado a un contexto, ¿no? Desde muy pequeño de pobreza, como nos narra la misma historia. Estas imágenes a mí me encanta y me impacta mucho, creo, entre los temas que van saliendo, la forma en que nos narra Isabel Allende estos eventos, ¿no? Me gusta mucho cómo habla del periódico, que suena, la imagen, ¿no? De este momento en el cual uno tiene que estar un poco cuidándose para que no sientan que no tienen nada abrigado y tienen que mandarse con periódicos, de no poder coger un bus, la decadencia del padre, ¿no? Que tenían dinero después que es una familia que cae en decadencia, esa misma decadencia, como tú dices, puesta en Esteban como una marca ya personal, no logra tener nada con Rosa, nos cuentan lo del vaso que se rompe, ¿no? No logra, parece que no se concreta, se le va de las manos todo lo que le hace feliz. Y después llegar a la decadencia de la casa, también tan bien contada por Isabel Allende, ¿no? Me encantan los detalles que pone, la manera como escribe las casas, la habitación, las camas rotas, los sillones roídos, las ratas en el tumbado, en la poltrona, ¿no? De la abuela. Y la imagen que le impacta el niño cagando, dice, ¿no?
y al lado el perro con pulgas. Es impactante, pero tiene que ver con este estilo de decadencia, ¿no? Que vive también el personaje que le rodea. Es muy interesante. Jorge. Claro, ok, gracias. El, Quisiera comenzar desde este capítulo que hay la descripción, ¿no? Eh, Nos describe a Esteban primero y luego nos describe a Férula, ¿no? O sea, están en dos espacios bien claros. Y algo importante es la relación entre los hermanos. La relación entre hermanos es más o menos compleja en las familias, ¿no? Y eso es lo que me parece que hay que destacar. También se habló, Débora, disculpa, habló sobre la situación del amor que vimos en el capítulo pasado, ¿no? Y también hay, ¿qué es el amor, no? Ahí el amor digamos, Esteban ¿qué tipo de amor es, no? El amor se supone que es de ambas partes, pero en esa relación eh, se presenta completamente el amor de él, pero no el amor de Rosa, por ejemplo, y eso lo va a llevar, y hay una partecita aquí, ¿no? Donde Esteban dice, ¿no? Le quedaba la vida, o se habla de Esteban, le quedaba la vida por delante para enriquecerse si podía, para aburrirse y esperar la muerte sin Rosa, ¿no? O sea que su razón de ser era Rosa, pero la parte opuesta de Rosa hacia él no lo tenemos muy claro o no profundiza, ¿no? Viendo por ahí, ¿no? Entonces, yo lo que rescataría la descripción que hace de cada uno de los personajes, no solamente la parte física, sino también de la parte de la personalidad, el carácter y, ¿por qué no, la parte emocional de cada uno y la relación entre hermanos, ¿no? Ahí lo dejaría mi comentario. Gracias, Jorge. Qué interesante topar ese tema, e irlo como recorriendo en estos personajes. Claro, no sé, lo primero que cuando te escucho, la primera reflexión que me viene es esto del amor sacrificial, ¿no? Hay mucho sacrificio de por medio, parecería, pero ¿qué es ese amor, no? Eso es muy interesante. Yo creo que tendríamos que ir dando más vuelta y quizá vayamos construyendo con los personajes otra idea de lo que el amor se entiende en esas vinculaciones, ¿no? Eso me parece otro gran tema, como dices, y dentro de ese amor está el amor filial, que es el amor de hermanos, ¿no? Pero como tú dices, marcado por tensiones, por conflictos, por una relación difícil, ¿no? Es muy complejo. Yo quisiera que ahí podamos ir ahondando. Eso es un tema muy extenso. Yo creo que nos podríamos ir más allá porque hay distintos tipos de amor, ¿no? El amor filial, el amor eros, el más erótico, ¿no? Es decir, cómo se van como constituyendo eso en el relato. Sofi, de Cari de Itati. Bueno, a mí me llamó primero la atención cuando iniciaste y hablabas de Isabel Allende, que dice, o sea, me di cuenta que debo parecer torpe para poder estar entre hombres, ¿no? Yo estaba casi segura de que era de ella, los hombres las prefieren brutas, pero ha sido de Isabela Santo Domingo. Me llamó mucho la atención eso y después, como Feru le dice, me hubiera gustado nacer hombre para irme. Y Esteban le responde, a mí no me hubiera gustado ser mujer, nacer mujer. Lastimosamente, aún vivimos en el punto de que mujer tenía que ser, aún sigue siendo un insulto ser mujer, porque muchas veces pegas como nena, lo haces como nena, lo haces como mujer. O si eres mujer, ahorita que mi hermana está iniciando a manejar y a veces todavía no puede meterse bien o estacionarse bien, es como que mejor ándate a la cocina. Entonces, aún escuchamos todas estas cosas, no es solo de antes, sino que aún existe la discriminación a la mujer. Igual, o sea, en el ámbito que yo me desenvuelvo, muchas veces, si yo doy una idea o digo algo, casi no me prestan atención, porque básicamente es la doctora que siempre reclama o que siempre molesta. Pero si lo da un compañero hombre, dicen, ah, sí, es una muy buena idea. Entonces, a veces me da la impresión a mí de que no me expreso lo suficientemente bien o que, como
siento que no hablo las frases completas y tal vez por eso no me prestan atención, pero me doy cuenta que casi en general pasa mucho esto con las mujeres aún, de que no nos prestan la atención que merecemos. Igualmente, yo trabajaba, porque últimamente no he ido, en Termas Papallacta como médico de apoyo, y una chica, una mesera, comentaba que al menos ahí en Termas Papallacta les pagan igual que a los hombres y que en otras termas que habían más abajo, que son un poco más baratas, por ser el hecho de ser mujeres les pagaban menos. En pleno siglo XXI sigue pasando esto. Entonces sí me llama muchísimo la atención que aún incluso hayan mujeres. Comento también por mi universidad, alguna vez estábamos en clases de comunitaria y nos hicieron hacer grupos y dijeron, a ver, veamos qué hubiera sido mejor, nacer hombre o mujer. Y hubieron mujeres que fueron hacia el lado de los hombres. Entonces me sorprendió mucho porque decían que los hombres tienen más facilidad para hacer las cosas, y creo que era justamente, no recuerdo muy bien, pero me acuerdo que era sobre sexualidad y decían que es bueno que los hombres, porque no menstruan, es bueno, o sea, realmente para mí son cosas muy vanas por las cuales dicen que quieren ser hombres, desde mi punto de vista, ¿no? O igualmente decir que la mujer es menos que el hombre. Si bien tenemos cerebros distintos, por decirlo así, las conexiones nerviosas, incluso los estudios que hacen de que, por ejemplo, los hombres son muy buenos, el 99% de hombres son muy buenos en la parte espacial, se ubican muy bien. A diferencia de nosotras, que más bien nos fijamos en los detalles, cosa que los hombres no lo hacen. Nosotras tenemos mayor comunicación nerviosa para recordar festividades, para recordar aniversarios, cumpleaños, etcétera, cosa que los hombres no. Pero los hombres también son mucho más prácticos. Y también este machismo veo cómo afecta a los hombres porque se les prohíbe dar sus emociones, mostrar sus emociones. Y es lo que le pasa a Esteban. No puede presentar sus emociones del dolor por haber perdido a Rosa y empieza a ser un patrón. Si bien trata de ser justo, está actuando también a través del dolor, de la pérdida. Hace matar al perro y es como que no soporta a los niños. Entonces está actuando desde el dolor, pero no puede canalizarlo. ¿Por qué? Porque un hombre no puede mostrar sus emociones. Entonces, es algo que aún se ve en el siglo XXI y que lo presenta tan bonito en la literatura de Isabel Allende que me gusta mucho. Ujú. Gracias, Sofi. Muy valiosa tu reflexión. Yo creo que tratas un tema sumamente actual. Yo no creo tampoco que esté resuelto el tema del machismo en la sociedad. Es más, creo que está muy presente. Todavía hay sociedades, no solamente en Latinoamérica, creo que en el mundo entero y en países de Oriente más, todavía en muchos de países orientales con mucha más situación marcada. Y yo creo que está bueno comenzar a reflexionar sobre el tema y como tú dices, y me quedo mucho también con lo último que has mencionado, aparte de los ejemplos, que me parece una forma muy interesante de ir viendo cómo la sociedad sigue todavía con estos esquemas. Cómo Isabel Allende comienza a introducir estos temas con mucha sutileza. Yo por eso les decía, no sé si recuerdan al principio, al final decidiremos si es que se trata de una novela que se puede enmarcar dentro de un feminismo o no. Y lo discutiremos creo todos al final, porque hay mucha discusión al respecto. Yo me gustaría leerles un ensayo que estuve leyendo sobre ese tema, ahora que Sofi traes esto, capaz y el jueves lo hacemos un ratito para tener como criterios también de desde dónde se aborda Allende y cómo se le entiende desde estas perspectivas que has mencionado, ¿no? Me parece muy interesante. Así que gracias, Sofi, por traer este diálogo tan actual, ¿no? Gracias. Me parece que Cari quería conversar y de ahí cerramos por esta vez con Tati por temas de tiempo. Así que Cari, adelante. Sí, sí. Hola chicos, buenas noches. Perdón que no prenda la cámara. Bueno, en realidad coincido con las chicas, ¿no? En el tema del patriarcado. Sin embargo, lo que más como que me llegó o lo sentí un poquito más es como de cierta forma Esteban, o sea, él como que toda su vida estaba anclada a Rosa, o sea, toda su proyección de vida, sus sueños y su futuro estaba anclada a Rosa, y cuando Rosa muere, su vida prácticamente se destruye y él toma un nuevo camino, ¿no? Em, Básicamente ahí yo lo asemejo también
a nuestra vida, ¿no? Nuestra vida propia como tal. A veces nosotros anclamos nuestras metas, no siempre a personas, sino a veces anclamos a trabajo, a, no sé, tal vez a algún hobby o algún tema así. Y cuando esto se acaba, de cierta forma también nosotros como que tendemos a cambiar nuestro rumbo de una forma, para mí, demasiado abrupta. O sea, yo le veo así a Esteban como que cambió o sea, toda su vida cuando murió Rosa. Y eso también a mí me hace ver de cierta forma que no podemos nosotros tampoco como aferrarnos tanto a una persona, por ejemplo, como él lo hizo, porque se le acabó su vida, se acabaron todos sus sueños y a la larga él ahora lo que está haciendo es como tratar de sacar ese dolor que tiene en su corazón de la única forma que tal vez puede hacerlo, porque él tiene esa libertad también de irse, ¿no? Al contrario de otras personas, por ejemplo, yo veo que Clara lo que hizo es quedarse callada, quedarse muda, porque de cierta forma ella tampoco puede hacer nada más, o sea, cada quien vive sus duelos de una forma distinta, pero, por ejemplo, Esteban, le veo que él se va y lo hace como, no sé, como de una forma de matar ese sueño también que tenía con Rosa. Le veo algo así. Gracias, Cari. Me parece bien interesante lo que planteas también porque al traer a Clara a la escena es un modo en el que ella procesa ese impacto tan fuerte que tiene, ¿no? Porque ella vio una cosa tremenda. Y se me vino a la mente Severo, que Severo sí llora, ¿no? Severo sí se deshace y llora en la falda de la nana y rompe un poco el esquema justamente de fortaleza del hombre no llora, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que podríamos hacer un gran comparativo, un cuadro comparativo con estos personajes y sus formas de afrontar, no solamente de lo psicológico, podríamos afrontarlo desde lo cultural, desde lo social. Da como para mucho. Gracias, Cari, de verdad. Me has abierto con esa perspectiva, ¿no? Bien bonito. Y Tati, cerramos contigo. Hecho, gracias. A ver, saben que me llamó también, recordando ahorita lo de la lectura, dice que su madre era de la alta alcurnia, por decirlo, de familia acomodada, y ella se enamora de una persona que no tiene dinero. Y ahora la vida como que se dio la vuelta con su hijo y ahora su hijo es el que no tiene dinero y por eso quería trabajar para Rosa, que en cambio era de una familia acomodada, ¿no? Y se me vino una frase cuando él dice, cuando saborea las pequeñas comodidades que lo hacían sentirse rico. Y creo que a veces, hasta el día de hoy, hay ciertos, como decimos, se va a decir, me voy a dar este lujo, porque es como sentirse como otras personas que no tienen eso de que, chuta, ¿cómo llego a fin de mes, no? Y muchas veces la gente de otro extracto económico sí se pega a los pequeños lujos porque es como justamente sentirse por un momento, no rico, yo digo despreocupado como un rico, que sería realmente la razón de coincidir en esa visión. Y de lo que decía Jorge, que de qué amor se habla, ahorita Esteban es un amor con ira. Y fueron criados así él y su hermana. Decía que se parecían mucho. Ira, ¿cómo se llama? Férula tuvo que aprender a controlarlo, decían que se controle, mientras que él le daba lo que nosotros decimos alferecía, cuando era pequeño. Entonces es justamente es esa ira contenida. Y dice que hasta hoy era ratos, él creciendo supo como controlarlo un poco, pero él sigue con ira. Y él ahorita está yo creo que con esa ira tan así que está explotando. Y como decían, sí, le manda a matar al perro, los niños como que le molesta todas esas cosas ahorita. De pronto sea como tratar de ser otro Esteban para no volver a pasar por lo mismo, ¿ya? Entonces, yo creo que por ahí justamente es el amor con ira. Férula ahora también tiene ese amor a su madre, pero con ira, porque así haya sido decisión propia, en ese entonces la mujer tenía que quedarse, una de las hijas tenía que quedarse cuidando a sus padres, ¿no? Entonces, es como que ellos fueron criados de esa forma, y a lo mejor justamente
El papá de Clara, en cambio, no, Severo no, a pesar de su nombre Severo, él sí se dio el lujo de llorar. Él sí exteriorizó lo que ellos no pueden hacerlo, porque su vida les marcó de esa manera. El no poder tener que ser fuerte ante la realidad, no tengo dinero, pero tengo que trabajar, no tenemos para esto, pero y entonces eso te hace ser de una forma distinta, creo yo. Sí, gracias, Tati. Es interesante lo del amor, ¿no? Porque implica varias interrogantes contextuales, sobre todo, y de crianza también, como dices. Eh, pero claro, sí, ambos están realizados por un odio aparentemente fuerte, ¿no? Desde pequeños. Y habría que ver cómo se va matizando con los momentos de amor, ¿no? Eso es muy interesante. Y lo otro que decías también, y con eso terminamos por hoy día, esta capacidad de elegir, ¿no? Es muy interesante porque hay la palabra elegancia viene de eligere, ¿no? Elegante es el que elige, y en esos pequeños momentos de elegancia uno puede encontrar una fuente de riqueza, ¿no? Es decir, se me viene ahorita a la mente como algo banal, pero la elegancia está, por ejemplo, en vez de poder comer en mi cama acostado, me preparo la mesa, ¿no? Y como sentado, preparo algo bonito, o en vez de ponerme un poco de arroz ahí con un huevo encima, no sé, acomodo un poquito el arroz, pongo algo bonito, ¿me entienden? Es la capacidad de elegir, que tiene más allá que ver con el dinero, es una actitud frente a la vida, ¿no? La riqueza creo que también tiene que ver, claro, con lo económico, sería un negacionista si no lo dijera, pero también es una actitud frente a la vida, creo yo. En fin, lo podemos ir hablando, ¿no? Bueno, volvemos porque ahora sí nos hemos ido de largo, Dios mío, y no no sé si estarán acabando. Regresamos a la sala principal y ahí nos despedimos, gente. Muchas Gracias. gracias por la conversa. Esperémosles un ratito, no sé si eh, me supongo que ya comenzarán a venir. Démosles un ratito nada más. Disculpa, estaba por ahí Irma, no te podemos escuchar. Nos quedamos con ganas de escucharte para la próxima. Ya, sí, sin problema, tranqui. Muchas gracias. Bueno, regresamos. Espero que hayan tenido el tiempo. Nos hemos ido un poquito más. Mil disculpas. En otra sala nos hemos embalado también. Espero que en la suya haya sido una conversación bonita. Nada, simplemente como decirles, ¿no? Estos temas que han ido surgiendo, creo que son varios que podemos nosotros ver desde las actitudes que se tiene frente a lo femenino, lo masculino, hombre, mujer, los modos de amar, de relacionarse. Las descripciones que hace Allende son riquísimas, ¿no? En imágenes. Yo creo que nos confrontan también con nuestro rol frente a la sociedad, ¿no? Cómo asumimos nuestra postura, nuestra vida frente a eso, al mundo que nos toca vivir, ¿no? Desde qué lado entendemos nuestras vinculaciones afectivas, nuestras relaciones, nuestros modos de crianza, ¿no? En qué medida el texto nos ayuda también un poquito a volver hacia nosotros mismos. Podemos sentirnos tocados por algún personaje, por ejemplo, ¿no? Quizá podemos nosotros tomar la actitud quizá de Esteban, ¿no? Mucho más duro, rígido frente a los conflictos de la vida, ¿no? O podemos quizá tomar la de Severo, ¿no? De llorar un poco, de mostrarnos vulnerables, no frente a todos, en fin. Creo que hay matices y en los matices está la riqueza, así que vayamos confrontándonos. Lo mismo con las partes más femenina de la historia, ¿no? Que tiene que ver con Férula, que como decías, Debbie, me pareció un dato muy interesante esto de este aparato médico más rígido, ¿no? Haciendo referencia justamente a la inmovilidad social y cultural que un poco asume Férula en su rol. Muy interesante lo que va como apareciendo, ¿no? Así que bueno, nos encontramos el día jueves y espero que podamos ya ir cerrando el día jueves del capítulo 2. Así que eso, nos encontramos el jueves, cuídense mucho, ya nos estamos hablando. Si pueden, vean el video, por favor, de la reforma agraria, no se van a arrepentir, van a aprender un montón y van a entender muchísimo más el contexto en el que estamos ahorita ubicados en la lectura. Así que eso, amigos, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao, disculpen Gracias. Chao. las Nos Que vaya demoras. vemos. bien.